Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. Yo soy Nadia Sea y el día de hoy vamos a hablar en este programa de algo que no habíamos tocado en los programas anteriores, pero que es algo súper interesante, algo que a muchos de nosotros ni siquiera nos pasa por la cabeza, pero creo que existe en prácticamente todo lo que nos rodea ahora. Es un poquito de computación, de tecnología, de energía. Entonces para esto tenemos a un invitado quien nos va a platicar de todo esto, y para eso tenemos al maestro Jorge Lozoya Arandia. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, me gustaría que siguiéramos con esta estructura que hemos tenido en los podcasts, que es te presentes tú mismo, para que quienes nos escuchan te conozcan un poco más y se sientan más cercanos. Pues mira, me presento, Jorge Lozoya Arandia. Yo soy de formación ingeniero en comunicaciones y electrónica y maestro en tecnologías de información. Y bueno, tuve la fortuna de cursar un doctorado en agua y energía. Uh-huh. Y prácticamente todo mi desarrollo profesional y académico está enfocado a las tecnologías de información y al desarrollo de modelado de diferentes tipos, más enfocado a la parte educativa y uso de supercómputo para fines académicos. Súper. Pues como les conté, esto viene para largo, es un tema súper interesante. Así que, bueno, como te comentaba, casi no hablamos de ingeniería y creo que yo soy un poquito la más alejada de todos estos temas porque se me hacen un poco complicados, pero no dejan de ser relevantes porque, como comentaba al principio, esto es algo muy, muy particular que vemos en todos lados. Incluso prácticamente la ingeniería llegó hasta donde estamos en esta cabina. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos entrando en materia? O sea, okay. Tú comentaste un concepto que me llamó mucho la atención, que es el supercómputo. ¿Qué es el supercómputo? El supercómputo es algo, sí, por definición, es cómputo a cantidades muy grandes, ¿no? O sea, amplias, ¿no? Se define supercómputo, dependiendo de dónde estás, también como por ejemplo como cómputo de alto rendimiento, y básicamente lo que es cuando nosotros computar es generar un proceso. Ese proceso es, por ejemplo, una suma. Cuando nosotros usamos una computadora, tenemos la capacidad, por ejemplo, si usas una calculadora, pues te ayuda a hacer esas sumas, multiplicaciones y divisiones. Luego surge la computadora, que es un procesador que permite hacer muchas sumas, muchas multiplicaciones y muchas divisiones, y eso nos permite convertir esa información en datos. ¿Cuáles son los datos? Lo que nosotros vemos en la pantalla de tu computadora, de tu teléfono. Y esos datos los podemos convertir en mucha información, ¿no? Ya una vez que se convierte en información, pues ya nos permite hacer pues diferentes cosas. En el caso de supercómputo, imagínate que tienes mucha información o muchos datos, y lo que nos permite es computarlo. Un ejemplo muy sencillo es que usamos, y lo he comentado en muchos foros, alguna vez cuando limpias frijoles, que estás en tu casa y van a hacer los frijoles para la familia, le quitas las piedritas. Entonces tú sacas una bolsa de frijoles y generas un algoritmo, que es todo lo que es frijol lo pongo de un lado y lo que son piedritas lo pongo del otro lado. Esta actividad es sencilla, o al menos muy mecánica y sencilla. Tú normalmente limpias, pues no sé, 1 o 2 bolsas de frijoles. El supercómputo lo que es, imagínate que en vez de limpiar 1 o 2 bolsas de frijoles, vas a hacer este proceso de separar la piedrita, no sé, unas 2 millones de veces, 3 millones de bolsas, o 3 billones de veces, 3 billones de bolsas. Entonces lo que haces normalmente, o sea, no vas a poner a una persona a limpiar 3 billones de bolsas de frijoles. Lo que haces es que organizas gente, de cierta manera, que lo haga. Eso es el supercómputo. Cuando nosotros tenemos un cálculo que necesita muchos procesos y mucha información, ¿cómo lo organizamos para que el procesador
lo haga. Y en vez de que en una computadora normal, un proceso que pueda tardar 15 días por las capacidades de su procesamiento, en una supercomputadora puede ser que sea una actividad de 1 segundo o de 1 milisegundo. Eso es el supercómputo. Ok, y tú con el supercómputo, tengo entendido que trabajas de la mano con varios conceptos aparte, que van relacionados, pero que incluso pareciera que no. Por ejemplo, en varios foros que también he tenido la oportunidad de escucharte, pues hablabas sobre algo muy importante que es el consumo energético. Ahora sí, ¿qué es el consumo energético? Mira, la parte de la investigación que desarrollamos que eso es parte del doctorado y en conjunto con el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Agua y Energía de Cutonalá, es hacer análisis sobre procesos energéticos. ¿Qué es el consumo energético? A tu pregunta, el consumo energético es la energía que necesitamos para hacer algún trabajo. Y ese trabajo puede ser que prendamos una computadora. Por ejemplo, el consumo energético es lo que tú pagas de la CFE en tu casa. Ese es el consumo energético. Entonces, ¿cómo separamos los consumos energéticos? Por ejemplo, en tu casa, alguna vez nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo tengo un refrigerador viejo y consume mucha energía. Entonces, ese es el consumo energético de tu refrigerador. Cuando sumas el refrigerador, más la tele, más la lavadora, sale el total de tu consumo de la casa. Así se analiza el consumo energético de dispositivos, de empresas, de fábricas, de todo. Entonces lo que nosotros modelamos son consumos energéticos. Es decir, decimos qué comportamientos tienen ciertos dispositivos con ciertos consumos para ver cuánto es el consumo en promedio y qué comportamientos se tienen que analizar para optimizarlo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando tú lavas la ropa, en vez de meter toda la ropa, vas poniendo por partes en la lavadora, ¿no? Y la prendes 7 veces al día. ¿Qué haces para ahorrar? Bueno, juntas todo en una lavadora y lo haces que jale solo una vez. Eso te hace que en vez de prender la lavadora 7 veces, la prendes una. Eso es como una forma muy sencilla. Donde se pone complejo la cosa es cuando tienes diferentes dispositivos, por ejemplo en una empresa que tienes, 20 billones de robots que están trabajando y cada uno tiene un consumo energético, o por ejemplo en nuestro caso que hacemos centros de datos y cada comportamiento de un procesador tiene diferentes consumos de energéticos. Entonces eso es precisamente lo que nosotros modelamos, cómo se consume esa energía en diferentes espacios. Y llegaste directo a mi siguiente pregunta, que la acabas de mencionar hace un momentito, que es el centro de datos. Un centro de datos, bueno, te platico por qué hablo del centro de datos. El centro de datos es la parte de que yo desarrollé mi tema de tesis del doctorado. Un centro de datos es un espacio donde se conjuntan todo el procesamiento de datos de una red. ¿Qué es esto? Cuando tú te conectas a internet desde tu teléfono, de tu teléfono se va una antena que tienes tal vez en tu casa o aquí en donde estamos. Esa antena se conecta a un equipo, se nombran switches, routers, es un equipo de red. El que tienes ahí en tu casa, el módem que tienes en tu casa, imagínate que ese módem se conecta a otro espacio que está en un cuarto y ahí hay muchísimos de esos módems donde se conecta todo. Entonces, bueno, eso es un centro de datos donde nosotros conjuntamos todos estos equipos. Imagínate cuántos equipos necesitamos tener conectados para que todos tengamos internet. Y esos centros de datos necesitan estar energizados, es decir, necesitan tener la corriente eléctrica conectada 24 horas al día, 365 días del año. Plantéalo así. Imagínate que nos quedamos ahorita sin luz y te quedas sin internet. Entonces, bueno, lo que se busca es que el internet o la red de datos o el acceso a los datos sea de alta disponibilidad. Es decir, si te levantas a las 3 de la mañana, lo puedes hacer. Si te levantas a las 4 de la mañana, te puedes conectar. Si es a la 1 de la tarde, te puedes conectar. En la actualidad, si falla la red de datos, pues se genera un caos, ¿no? Caos financiero por los bancos, hasta para llegar a un lugar con el Waze. Ni se diga tu WhatsApp, que no puedes mandar los WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, esta necesidad de los centros de datos convierte en un espacio donde siempre tienes que tener la luz prendida, digámoslo así. Volviendo a la analogía de la casa,
tú llegas a tu casa y en la noche apagas la luz. Y dices, bueno, la voy a apagar porque si no, pues me sale cara la cuenta de la luz. Imagínate que te dijera que en tu casa no puedes apagar la luz en ningún momento del año. O sea, 365 días del año, 24 horas al día, tiene que estar prendida la luz, la lavadora, la secadora, el microondas, todo el tiempo. Entonces, eso es lo que convierte en un tema de consumo energético. Actualmente, dependiendo de la fuente, se dice que entre el 4 y 5% del consumo mundial de energía eléctrica es en los centros de datos. O sea, de toda la energía que se consume a nivel mundial, entre el 4 y el 5% de toda es en los centros de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son espacios que todo el tiempo están prendidos. De ahí la necesidad, o bueno, de ahí surge el que diferentes universidades, diferentes investigadores, diferentes empresas hacen investigación de la optimización de este consumo energético. Ok, súper. Y una vez con todo esto captado, pues quisiera preguntarte, ¿qué se necesita entonces para crear un supercómputo o todo esto? Mira, la tecnología en parte de procesamiento y supercómputo, la verdad es que avanza de una manera desmedida, muy rápido, ¿no? O sea, tenemos un procesador hoy en nuestro teléfono que en el 2001 era una supercomputadora. O sea, la capacidad de procesamiento que tenemos en un iPhone 7, perdón, en un iPhone 13, que es el que acaba de salir, ¿sí es 13? Uh-huh. Hace 20 años era una supercomputadora. Y ahora lo tenemos en la mano. Entonces, en la parte de supercómputo es exactamente lo mismo. O sea, una supercomputadora, las supercomputadoras se miden en la capacidad de procesamiento. La capacidad de procesamiento es una unidad que se llama unidad de punto flotante, que son flops, que es la cantidad de cálculos que puede hacer el procesador por segundo. Entonces, bueno, más o menos para que te des una idea, estamos hablando de un petaflop. Un petaflop son varios billones de cálculos por segundo. Entonces, bueno, las máquinas de supercómputo más robustas, estamos hablando del orden de 10, 20 petaflops, o sea, ya estamos en petaflops de procesamiento. Son máquinas gigantescas que permiten hacer miles y miles de millones de procesamientos por segundo. Y lo que se hace es, como te decía, empiezas a poner procesadores uno junto a otro, junto a otro, junto a otro, junto a otro, que permita hacer el cálculo de manera paralela. Así como habíamos dicho de los frijoles, yo pongo a 5 haciendo la misma actividad, pero aquí tengo algo así como varios billones de procesadores que puedo usar por segundo. ¿Sí? Aquí el chiste está en cómo arreglo esos procesadores para que puedan hacerlo. Hay muchas marcas, hay muchos investigadores, hay centros de investigación que hacen eso. Bueno, marcas como HP, Fujitsu todavía, Bull, empresas que realmente son muy poderosas y grandes, desarrollan esta tecnología y todos los días sale algo nuevo, O sea, todos los días estamos viendo algo nuevo de que hoy compro, así como decía del teléfono, hoy compro un procesador y mañana salió otro. Entonces, eso es hacer supercómputo, ir juntando procesadores y todos los días estar buscando el mejor procesador. Por eso te comentaba al principio que una vez que tuve la oportunidad de hacer la investigación previa para esta entrevista, pues me di cuenta de muchas cosas que pues no tenía ni al caso, que es precisamente esto que mencionas, que la tecnología avanza tan rápido que ya incluso tu sistema y el mío, de los mismos celulares, incluso de una marca y otra, ya es un mundo completamente diferente. Pero siguen estando aquí y siguen estando en el día a día de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Así que también otra de las preguntas que me gustaría hacerte es, entonces, con el supercómputo, ¿qué necesidades atacan o cuál es el objetivo principal, además de todo esto que me mencionas, de crear un supercómputo? Mira, prácticamente se usa para todo. Tiene muchísimas aplicaciones. Es como si te preguntara para qué usas tu computadora de escritorio. ¿Para qué la usas? Pues mira, alguna de las aplicaciones muy sencillas de entender es, por ejemplo, para hacer un vehículo, un carro.
Lo que te permite el supercómputo es modelar, es decir, generar espacios en un espacio virtual sin tener que construirlo. Entonces, por ejemplo, vas a hacer un carro, en vez de construirlo y probarlo, lo diseñas en una computadora, le pones las variables suficientes y lo pruebas en la computadora sin tener que construirlo. Entonces, cuando ya llega el equipo a producción, realmente ya se probó. ¿Sí? O sea, ya el vehículo ya se hicieron pruebas de aerodinámica, de consumo de combustible, de desgaste de llantas, de optimización de amortiguadores, y no lo tienes que construir, sino en la computadora lo pruebas. Otro de los ejemplos muy sencillos es un vuelo internacional. Imagínate, tú te vas al aeropuerto y tomas un vuelo de aquí a del aeropuerto a Madrid. En ese vuelo, el avión genera muchísimos datos e información, telemetría, presión del aire, presión del oxígeno, las películas, temperatura del refrigerador, sistemas hidráulicos, todo lo que ve el avión se tiene que procesar. Es decir, para que salga el foquito que dice, pues tienes no sé, te falta combustible, que ojalá y no pase en un vuelo, ¿verdad? Pero si sale el foquito es un sensor que dijo, oye, pues ya no tienes gasolina. Solo que aquí se complicó más, porque tienes muchísimos sistemas y la computadora te ayuda a procesarlos. Este tipo de información se lleva a una computadora y se analiza. Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, qué impacto tiene los vientos del norte en un vuelo y cómo puedo hacerle para aprovecharlos y, volviendo al consumo energético, hacer que en vez de que gasten, no sé, 20,000 litros de turbocina, quiero disminuirlo y que gaste unos 18,000, 15,000, porque agarre yo los vientos. En vez de subirme al avión y dar muchas vueltas hasta que logre eso, lo hago en la computadora. Okay. Y yo no me imagino la cantidad de personas programadores que están atrás de todo esto, que ha de ser... Muchísimos. Y especializados. Por ejemplo, te hablé de aviones, de automotriz, pero también, por ejemplo, hay doctores en la parte de modelado de, por ejemplo, hay cosas ya muy avanzadas, por ejemplo, en tratamiento de cáncer, modelado de crecimiento de tumores, generación de prótesis, y el supercómputo, o sea, la capacidad de procesamiento es, digamos, una herramienta. Por ejemplo, con supercómputo podemos hacer Big Data, que es análisis de datos. Podemos hacer Machine Learning, que es aprendizaje de las máquinas para ciertos procesos. Volviendo al mismo ejemplo, yo te doy una computadora y ¿qué puedes hacer? ¿No? Puedo diseñar una fotografía, hacer un video, hacer cálculos matemáticos, diseñar un edificio. Nada más multiplícalo por varios billones de procesamientos. Sencillo, ¿no? Uh-huh. Ahora, Jorge... comprendiendo todo esto, lo que significa el consumo energético, entonces, ¿por qué precisamente el consumo energético necesita de supercómputo? Mira, esa pregunta es muy, muy buena, dependiendo de lo que quieras analizar, pero nosotros lo usamos porque tenemos muchas variables que se comportan de diferentes maneras. O sea, y el analizarlas, o sea, nos permitía proyectarlas. ¿Qué es esto? En un sistema comienzas a ver qué elementos consumen energía. Te voy a hablar de dos, que es parte de uno de los artículos. El aire acondicionado. El aire acondicionado es en muchos puntos un factor de consumo energético. Es decir, no es lo mismo que en tu casa prendas el aire acondicionado que no lo prendas. Te sale la cuenta mucho más alta. Pero el uso del aire acondicionado puede depender de muchas variables. Por ejemplo, en nuestro caso, si imagínate que tienes una computadora prendida, genera calor y ese calor hace que el aire acondicionado funcione más fuerte. Pero ese calor que genera la computadora depende de qué tanto la uses. O sea, haciendo otra analogía, imagínate que tienes un camión que vas en la carretera, no es lo mismo que vayas todo el tiempo acelerando y frenando, llegas a una subida y la aceleras mucho, cada que acelero consumo más. Pero esa forma de acelerar tiene que ver pues con la tipo de llantas que tengo, la carga que traigo, el piso en el que estoy, donde estoy transitando, por ejemplo, hasta el calor, ¿no? O sea, si estoy en la costa cambia el consumo, si estoy en alturas muy altas como el Distrito Federal, el consumo cambia. Todas estas variables que te estoy diciendo se pueden modelar. Es decir, yo digo, pues este camión lo modelo y lo mando con diferentes condiciones de aquí a Veracruz.
y lo mando 40 veces y veo cuánto combustible usa. O en el caso del aire acondicionado, cómo se consume este aire acondicionado. Nosotros lo que identificamos es que el aire acondicionado, cuando incrementaba su consumo, iba directamente proporcional al consumo de procesamiento, que eso suena lógico. Pero si vamos acelerando y frenando, el aire acondicionado se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Y generaba picos de consumo. ¿Qué es un pico de consumo? Pues que se subía el consumo muy alto y bajaba, subía el consumo muy alto y bajaba. Lo que entendimos es que si lo haces de manera estable, es decir, voy en la carretera en mi camión a 80 kilómetros por hora todo el camino, el consumo es estable. Y es interesante, bueno, los resultados son interesantes que, bueno, no surgieron nosotros, pero se dan en muchos otros ámbitos. La optimización no necesariamente es disminuir el consumo, o sea, el pago. O sea, tal vez yo te optimizo el consumo de tu casa, pero no bajo el costo de la tarifa que pagas a CFE, sino lo que te decía en el ejemplo es del camión. Yo optimizo tus viajes de aquí a Veracruz. Tú gastabas 2,000 pesos en diésel, ahora gastas 2,200 pesos en diésel, pero vas a Veracruz y regresas. ¿Sí? Ok. Otro ejemplo que se me ocurre con todo esto que me mencionas, y me corriges si estoy en lo incorrecto, pero es más o menos como los paneles solares. Es correcto. Una de las formas de optimización energética, que es otra de las cosas que analizamos, es las fuentes alternas de energía. O sea, en México tenemos solo una fuente de energía, que es CFE, y las fuentes renovables, que puede ser solar, eólica, biomasa, y puedes combinarlos, o incluso motores diésel, que son plantas generadores de energía, o de gasolina, y la combinación de estos nos puede ayudar a optimizar el consumo energético. Por ejemplo, si estamos en un espacio como aquí, que hay mucho sol, prácticamente todo el año hay mucho sol, podemos poner paneles solares. Esto se llama coeficiente de radiación solar. Pero si yo pongo un generador eólico, es decir, por aire, y hay muy poco viento, es decir, el coeficiente de energía eólica es muy bajo, pues no me va a servir para nada poner un generador eólico. Es decir, no hay aire, pues. Es como si pusiera un panel solar donde siempre estuviera nublado. Entonces, bueno, esa es una de las formas de optimización, el poner otras fuentes de energía. Ok. Y un poquito cambiando de tema, me gustaría hablar como de las cifras. Bueno, no vamos a hablar de cifras precisamente económicas porque no me las quiero ni siquiera imaginar cuánto costará crear todo esto, pero sí me gustaría preguntar, pues, por ejemplo, una vez que analizan todo esto o que tienen un objetivo en mente, estudiar o investigar, por ejemplo, ¿cómo obtienen las cifras o cómo trabajan para la obtención de información o cómo saben qué información necesitan para crear todo por ejemplo, sistema? Es un trabajo interdisciplinario. ¿Qué es esto? Te voy a platicar uno de los proyectos en los que trabajamos, que es un detector de partículas subatómicas. Llega un experto en física, que es un experto en partículas subatómicas, y dice, bueno, en estos datos, es decir, puse un microscopio y el microscopio me entregó toda esta información. Yo lo que estoy buscando es, no sé, un dato que diga el número 2232, por decirte un número. Pero resulta que estos datos tengo 1,000 billones de datos por segundo que me está entregando el laboratorio. Necesitas un especialista en programación, en este caso en supercómputo, para un tema, que te procese esos datos y te diga, ¿sabes qué? Encontré todos estos datos donde se aparece ese número. Una vez que los encuentras, se los pasas al especialista. El especialista los analiza y dice, sí tiene sentido. Y ahí ya generamos el análisis. Lo mismo en parte de medicina. Hay un proyecto muy bueno de medicina que es detección de cáncer de mama. Lo que se hace es que el sistema con Machine Learning aprende de analizar imágenes, radiografías, cuáles son, o sea, en las imágenes, cuáles son las formas que si analizas la imagen, representa algún tipo de cáncer de mama.
Pero ¿cómo sabemos eso? Porque un especialista lo revisa. O sea, yo te puedo hacer la parte matemática y tenemos un especialista que analiza la imagen y después tenemos un especialista que analiza los resultados. O sea, es un trabajo entre mucha gente que va analizando los resultados y una vez que se tienen los resultados, ya se tiene que validar que sean correctos y entonces ya podemos usarlos. Ok, no te imaginas la cantidad de cosas que estoy procesando justo ahorita. También, bueno, ya para ir concluyendo todo este programa, las siguientes cosas que te voy a preguntar, me gustaría que me las comentaras un poco desde tu perspectiva, por ejemplo. Una vez que ya conoces todo este sistema, todo lo que se crea, pues, ¿por qué consideras que es necesario realizar este tipo de prototipos o proyectos, por ejemplo? Mira, voy a citar a un buen amigo, que es el director del Centro de Supercómputo de la Universidad Autónoma de Barcelona, para decir dos cosas. ¿Por qué es necesario? La frase dice que el que no computa, no compite. Es decir, en este mundo donde la información al día de hoy es muchísima, si no tienes la capacidad de procesamiento de esos datos, y digo capacidad no solo el equipo de supercómputo, sino las personas, quien haga los análisis y quien los atienda, no se puede, no podemos competir, ¿sí? Por eso es la necesidad. Otro ejemplo muy sencillo es el meteorológico. A nosotros ya se nos hace normal que mañana veamos si va a llover o no, o si va a llegar un huracán o cómo va a pegar o no. Esos son sensores que procesan datos y entregan información y nos permite saber que mañana va a pegar un huracán en Manzanillo. Imagínate que no tuviéramos esos datos. Entonces, así como se aplica para el meteorológico, para todo. Es muy, muy importante para lo que se te ocurra por la cantidad de información que tenemos ahora. Y ahora en un panorama un poco más amplio, me gustaría que me compartieras también qué beneficios podría tener el país o, por ejemplo, aquí mismo en la comunidad universitaria, por poner un ejemplo, de seguir con estos proyectos o crear supercómputos en un futuro. ¿Qué beneficios tendría? Mira, el desarrollo del supercómputo va a seguir y sigue con nuestro apoyo, ¿no? ¿Qué beneficios? Muchísimos. Al día de hoy, el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara colabora con proyectos internacionales, nacionales. Hay avances en tecnología pues muy significativos que tienen que ver con supercómputo. Si no lo tenemos aquí, lo tienen en otro lado. Todos los países desarrollados lo tienen. Y siguen trabajando en él para desarrollo de medicamentos, para desarrollo de medicina, para procesamiento, por ejemplo, de extracción de petróleo, lo que se te ocurra ahí, ¿no? Entonces, bueno, parte de la generación del conocimiento al día de hoy está basado mucho en el procesamiento. Es decir, tenemos muchos datos para el tema que sea y el que tengamos la capacidad de procesamiento y después de su análisis es parte de los índices de competitividad, incluso considerados dentro del World Economic Forum. Que tengamos esa capacidad nos permite competir y desarrollar de manera local y ya no ser tan consumidores de tecnologías extranjeras, pues. Ok, entonces ya nos vamos a ir calmando un poquito de tanta información. Seguramente ustedes que nos escuchan pues han de estar también como un poco confundidos, pero escuchen esto otra vez y lo van a entender perfectamente. Bueno, entonces, no sé, Jorge, ¿te gustaría agregar algo más? Pues mira, bueno, primero agradecerte del generar este espacio. Son temas complejos y es muy bueno que haya foros para que se puedan discutir estos temas. Y lo más importante de este tema es que parece como muy complejo y muy elevado, y la realidad es que lo tenemos todos los días, ¿no? Todos los días lo podemos usar, todos tenemos herramientas gratuitas donde se puede usar. Incluso si tenemos dinero, nos metemos ahorita con mi tarjeta de crédito y hago uso de una supercomputadora en Amazon. Es así de sencillo usarlo. La divulgación de estos temas, insisto, no es
cosa del otro mundo. Si se tiene el tema y se acercan los especialistas de manera correcta, se puede desarrollar muchísimo. En el caso de la Universidad de Guadalajara, en el CUSUR, tenemos un departamento y una división de ciencias exactas que fomenta este desarrollo y hacemos estos estudios. En la Universidad de Guadalajara existen muchos especialistas de muchas ramas que desarrollan supercómputo, y en México y en América Latina hay muchos lugares para hacerlo. O sea, no es algo, digo, aunque suena complejo, no es algo que está tan alejado. O sea, si se les interesa se pueden acercar. Ok, entonces, una vez obtenida toda esta información muy relevante que tuvimos el día de hoy, pues espero que hayan aprendido mucho, igual que yo, la verdad. Estando aquí, igual espero que no sea la última vez que te tenga por acá. Espero seguir platicando más de esto en tiempos futuros. Así que a ti también te agradezco mucho que nos hayas compartido y acompañado el día de hoy. Con mucho gusto. Cuando gusten podemos regresar aquí. Muy bien. Desde las cabinas del Laboratorio de Periodismo del Centro Universitario del Sur, les doy las gracias a ustedes también por habernos escuchado y los espero en el siguiente podcast para Saber de Ciencia. Adiós. Esto fue Saber de Ciencia, un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos.